Vamos a entrar ya en otro de los temas antes de... no, bueno, llevamos un poquito de retraso. Vamos a ver si lo recuperamos. Como en el tema anterior, ahora nos va a hacer Joaquín una exposición sobre la coronacrisis y la reordenación del capitalismo, lo que hemos llamado el gran reseteo. Y después abriremos un debate también a todos los que estáis presentes en la sala. Adelante, Joaquín. Vale, pues voy a ver si puedo compartir pantalla para al menos que podáis seguir las líneas básicas del guión, ¿vale? Porque me voy a ajustar a lanzar prácticamente unas pocas ideas en estos 10 minutos de que dispongo. Lo primero que quería plantear es que las crisis que vive el capitalismo se acumulan y el capitalismo va acumulando crisis sin resolverlas. Esta clave me parece fundamental. Si echamos un vistazo a las crisis que hemos tenido durante el siglo XXI, tanto las .com como las del 2018, como la crisis del 2019, que yo separo de la llamada corona crisis, porque la corona crisis solo acentúa la crisis del 2019, nos encontramos que el capitalismo es incapaz de resolver las causas de las crisis que va acumulando. De las cosas que van ocurriendo y hablando de lo que serían las curvas y demás que estamos teniendo con la coronacrisis, yo os plantearía que la curva que se es incapaz de doblegar es la curva de la caída de tasa de ganancia. Esta curva que el capitalismo es incapaz de resolver y que, si veis en esta gráfica, desde 1869, a pesar de recuperarse en momentos de guerra, lo cual nos pone encima de la mesa la posibilidad de estar en ese escenario a no mucho tardar, nos encontramos con que el capitalismo va perdiendo la batalla en la rentabilidad y va configurando un escenario de acumulación de problemas que yo resumiría en estos puntos que os planteo aquí. Primero, el capitalismo ha generado una expansión territorial mediante la globalización. Segundo, ha generado una expansión temporal mediante la deuda. Aún así, no ha recuperado tasa de ganancia. Ha privatizado amplios sectores de la actividad económica para insertarlas en la dinámica del mercado. Ha financiarizado la economía para generar mecanismos especulativos. Ha mercantilizado todos los aspectos de la vida que ha podido. Ha deslocalizado y precarizado los procesos productivos. Ha impulsado guerras económicas y bloqueos. Ha impuesto una moneda de referencia, el dólar, que a estas alturas ya no tiene otro respaldo nada más que el complejo industrial militar. Ha construido una institucionalidad internacional respaldando su forma de intervención económica, una institucionalidad que ahora pide un Bretton Woods. El capitalismo acumula problemas y no es capaz de doblegar la curva de la tasa de ganancia. Así, con este panorama, tenemos que el capitalismo vive una crisis estructural, una crisis que, aunque haya el efecto rebote que predicen que va a ocurrir en 2021, ese rebote nunca va a llegar a ponerse en condiciones económicas semejantes a las que tenían antes de la coronacrisis y, por lo tanto, esto no es un rebote, esto es un salto en el decrecimiento de las condiciones reales que vive la gente en este planeta. Y eso significa, y ya lo estamos viendo, el desastre de la situación social a la que estamos y la situación humanitaria. Las instituciones internacionales no dan abasto para revisar las predicciones del impacto de la crisis. Si uno va siguiendo los informes de la OIT, nos encontramos con que en junio predecían 400 millones de puestos de trabajo destruidos en horas trabajadas en jornada completa a nivel mundial, y en el último informe ya hablaban de más de 1.000 millones de jornadas de trabajo completas perdidas, ¿no? Todo esto genera una dinámica en la que el capitalismo tiene que preguntarse cómo sobrevivir. A corto plazo, ¿cómo lo está haciendo? Pues la dinámica que ha hecho para sobrevivir a esta situación el capitalismo no es nueva. Ha retomado los mecanismos que ya utilizó en la crisis del 2008.
los mecanismos de la flexibilidad cuantitativa, es decir, la inyección masiva de dinero en los mercados. Esta inyección masiva de dinero en los mercados ha generado, genera y realimenta un proceso de expolio. Inyectar dinero en los mercados se hace a través del efecto llamado Cantillon. Esto es, la pasta llega primero a los bancos y las grandes corporaciones y poco a poco por efecto capilar va llegando a la población. Pero los grandes beneficiarios de toda esta dinámica de flexibilidad cuantitativa son las grandes finanzas y las grandes corporaciones. Eso se ha traducido en un expolio en que los grandes multimillonarios de este planeta, entre abril y julio, han visto incrementados sus carteras en un 27%, en plena pandemia. Ellos aumentan sus carteras en un 27%. Y, por supuesto, tienen que salvar lo que todavía sigue siendo el gran escaparate del capitalismo financiero, que es Wall Street. Cuando uno examina esto y ve las dinámicas a las que tiene que recurrir el capitalismo para sobrevivir a estas crisis y ve las dinámicas de flexibilidad cuantitativa, lo único que puede decir es que el gran mito que nos habían vendido del mercado es un mito absolutamente insostenible. Ni ese mito, ni siquiera ninguno de los dogmas que nos han planteado durante toda esta etapa neoliberal se sostienen de pie después de estas intervenciones. Así pues, el capitalismo tiene la necesidad de reiniciarse. Una necesidad que utilizan como coartada para la impunidad. Kissinger ya decía que cuando haya que hacer el reset hay que plantearse al menos 3 elementos. La primera es romper con el pasado. La segunda es que es irrelevante lo objetivamente justo. Y la tercera es que a toda costa hay que salvar el sistema liberal mundial. Por tanto, reseteo unido a impunidad y expolio. 2 propuestas han hecho ya las grandes élites. La más conocida de todos es la de Davos, la del Foro Económico Social, del Gran Reset, pero no es la única. Hay otra que quiero traer, que es la del capitalismo inclusivo. ¿Por qué la traigo? Fundamentalmente por 2 razones. Porque aparecen sujetos que habitualmente no aparecen, por ejemplo, los Rothschild. En el capitalismo inclusivo nos encontraremos a los Rothschild, nos encontraremos a la Fundación Rockefeller, a la Fundación Ford, a Johnson & Johnson, American Express y especialmente al Vaticano. Cosa que en este papado de un papa que sí que había sido bastante crítico con la dinámica capitalista llama la atención, pero ha dado el soporte moral a esta dinámica. Lo que se sostiene es que los agentes privados, sobre todo las grandes corporaciones, van a ser los nuevos protagonistas del nuevo contrato social. De distintas formas, con distintos planteamientos, no puedo ahora exponerlos, pero pensar que el sujeto de transformación y de cambio van a ser las grandes corporaciones transnacionales es una cosa difícil de sostener. Por eso necesitan una palanca sobre la que empujar. Si ese es el sujeto, la palanca de apoyo es la 4ª revolución industrial. Una 4ª revolución industrial a la que se ha caracterizado como grandes cambios en avances tecnológicos. El 5G, la inteligencia artificial, la computación cuántica, etcétera, robotización, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a los grandes pensadores de esta propuesta, lo que plantean es que la 4ª revolución industrial no va a cambiar lo que hacemos. La 4ª revolución industrial va a cambiar lo que somos. Esto pone encima de la mesa un nuevo mito. Si hemos asistido durante la etapa neoliberal a la construcción del mito neoliberal del libre mercado, de la libertad de mercado, y hemos tenido que soportar una construcción de una economía de mercado, no una economía con mercado, vamos a asistir nuevamente a un elemento de entronización, que sería la dinámica de la construcción de la tecnología, no como un elemento necesario para el desarrollo humano, como una causa, como un elemento necesario, sino que va a ser un elemento que va a ser suficiente, ¿vale? Y este es la gran confusión, ¿no? La gran dinámica de manipulación. Las condiciones necesarias se convierten en condiciones suficientes.
y así construimos mitos. Detrás del control de este mito hay una batalla por la hegemonía tecnológica tremenda, en la que principalmente pues, China y Estados Unidos son los principales actores y en algunos aspectos también decía antes que las grandes corporaciones van a ser los sujetos, los estados mantienen un papel de contención del orden social, mantienen un papel de soporte vital para las poblaciones y un tercer papel que es el sumidero de las pérdidas privadas para hacer las pérdidas públicas. El papel del Estado no es un papel que se plantee como un papel protagonista por parte de las élites. Tampoco lo puede ser el sistema financiero. Luego, si puedo, os enseño una gráfica para que veáis la dinámica en la que está sometido las presiones del sistema financiero internacional con los derivados financieros, ¿vale? Casi 7 veces el PIB mundial en ese tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, el sujeto que aparece en el que apoyarse en las nuevas élites son las corporaciones transnacionales, pero quiero resaltar dos cosas. Si las corporaciones nacionales a veces están por encima de los estados, hay fuerzas que son superiores a las corporaciones, un poder supracorporativo que está centralizado fundamentalmente en Estados Unidos en 3 grandes fondos de inversión y que hay que empezar a hablar de una cibercracia. Es decir, las grandes corporaciones de Amazon, de Google, de Microsoft, de Twitter, Facebook, esa cibercracia que probablemente luego se desarrollará en la siguiente intervención más ampliamente. Pero las propuestas de las élites no son creíbles, la praxis de las élites y de las corporaciones como sujetos no son creíbles. Lo tenemos ahora mismo en las negociaciones que se tiene en la ONU para hacer un planteamiento ético de la praxis de las grandes multinacionales en las que no asumen esas dinámicas, las pasan a los estados donde intervienen. Lo vemos en todos los tratados de libre comercio internacional en los que han implantado comités y tribunales privados de arbitraje, y lo vemos en sus dinámicas en los países donde sus políticas extractivistas y de precarización son brutales. Luego, eso no es creíble y hay grandes silencios en esta dinámica de reseteo, grandes silencios en el cómo van a realizar eso, cómo se va a cambiar y se va a respaldar la soberanía de los pueblos, cómo esas transnacionales van realmente a evolucionar hacia un capitalismo de partes interesadas pensando que a los accionistas se les puede dejar relegados a una cuarta o quinta posición, cómo van a romper con las dinámicas cortoplacistas. Toda esa dinámica, todos esos silencios se hacen muy sonoros cuando tenemos que pensar que pueden venir de este tipo de planteamientos ningún elemento que apunte hacia un pleno desarrollo humano. Por último, y como elemento que me parece importante a seguir, perseguir y estar atento a él, es que China es verdad que ha roto con la unipolaridad económica y lidera ahora mismo el multilateralismo. Su ley que ha sacado recientemente el año pasado sobre libertad de inversiones, así lo pone de manifiesto, le ha permitido firmar el mayor tratado comercial del mundo en África, en Asia-Pacífico, le ha permitido un tratado de inversiones con Europa, lo cual le sitúa en una posición privilegiada, pero al mismo tiempo tiene que controlar los procesos internos en los que personajes como el presidente de Alibaba ha querido sacar adelante la mayor empresa bursátil del mundo, superando a la que ya presentó Arabia Saudí hace prácticamente un año de sus reservas petroleras, con una crítica muy dura a la forma de intervenir del Estado, ¿no? Y eso ha supuesto que Xi Jinping le haya parado los pies y le haya retenido la salida a bolsa. Esas dinámicas internas no son un elemento que va a ser menor. Tiene que haber una relación y un control muy potente para que China pueda también ser una alternativa a nivel internacional. Y recordar que BlackRock ha dicho que China, después de abrir sus puertas a la inversión internacional, es un mercado muy suculento. Lo dejo aquí.
Muchísimas gracias, Joaquín, por esta exposición sobre con todos esos detalles, ¿no? Del gran reseteo. Podéis ir pidiendo las palabras y, como en el apartado anterior, abrimos un turno de debate. La palabra la tiene ahora Paco, que ha pedido la palabra. Adelante, Paco. Gracias, Ángeles. Bueno, Joaquín, enhorabuena por la exposición, ¿no? Ha sido sintética, pero yo creo que ha sido muy completa y nos ha situado bien en todo ese escenario de transición del sistema capitalista, ¿no? Yo quería hacer una reflexión y también ver un poco qué opinas sobre el asunto del papel de la cibercracia que has mencionado, ¿no? Yo creo que el papel de la cibercracia es más amplio que el papel de las redes sociales que normalmente le atribuimos. Y lo has mencionado bien en el caso de Alibaba, porque por ahí van un poco los tiros, ¿no? La cibercracia, en principio, empezó desarrollando todos los medios de información a través de Internet, medios de información telemáticos. No inventó nada, se aprovechó de los desarrollos que se habían realizado en universidades públicas, con dinero público. Todos lo sabéis, Internet es un desarrollo público, la web es un desarrollo del CERN, de una cooperación internacional pública. Casi todos los medios tecnológicos y con los que se inicia el proceso son públicos, y ellos lo que hicieron fue utilizar esos medios públicos para montar sobre ellos mismos todo un sistema primero de información y después, a través de inversiones muy grandes que obtenían con los beneficios de ese sistema, de un sistema de inteligencia artificial muy potente que orientaba la publicidad y hacía un sistema de publicidad muy eficiente. El siguiente paso fue controlar las redes de distribución comerciales directamente, es decir, dedicarse a vender y ocupar el espacio de las redes comerciales de distribución. Y con eso acapararon muchísimos más recursos. Y desde el principio establecieron los mecanismos financieros para eso. Elon Musk se hizo rico con PayPal, o sea, no de cualquier manera. Entonces, la propia actividad generó una gran acumulación, una acumulación capitalista inmensa que ha puesto a los promotores de esas redes sociales entre las personas y entidades más ricas del mundo, en muy pocas décadas, en muy pocos años. Y esos mismos procesos de acumulación dan lugar a procesos de financiación y tienen un peso específico en la economía que va muchísimo más allá de las propias redes sociales y las redes de comunicación. Les proporciona un poder personal inmenso, también un poder político muy grande porque influye sobre los estados, y un poder social enorme a través de todo el sistema de filantrocapitalismo que han montado alrededor de él. Entonces, cuando hablamos de cibercracia, no solo hablamos del control de los medios de información social, estamos hablando de una nueva forma que ha ido adoptando el capitalismo y el sistema de producción y distribución, porque ese efecto financiero, por supuesto, acaba en las fábricas. O sea, Tesla, SpaceX, acaba en la producción, en el acceso directo a los medios de producción, ¿no? Controlan directamente todo el ciclo de generación de beneficios del capitalismo. Entonces, el papel de la cibercracia realmente obedece a su nombre. O sea, son un poder que se extiende a todos los dominios económicos, políticos y sociales en el presente, ¿no? Yo creo que ese es un poco la reflexión que se puede hacer sobre eso. Gracias, Paco. Vamos a darle la palabra a Cristóbal, a Eduardo, y luego le damos una intervención a Joaquín y después a Nuria, que ha pedido la palabra. Adelante, Cristóbal. Sí, hola, buenos días a todos los que no pude saludar a primera hora de la mañana. Es interesante la intervención del compañero, que no conozco y además no lo estaba viendo porque él estaba compartiendo la pantalla. Hay que ser muy sintético porque no hay mucho tiempo, ¿no? Pero yo quería apuntar algunas cositas de esa forma sintética. Primero, a propósito de las dos opciones de reseteo, que es una forma de hablar, porque al fin y al cabo es una manera de destruir para seguir acumulando capital, que es lo que ha hecho siempre el capitalismo y lo que seguirá haciendo mientras exista. Pero hablaba el compañero de la opción propuesta por Davos, la opción del capitalismo inclusivo. A propósito del capitalismo inclusivo, muy interesante que lo haya sacado.
hace poco publicábamos un artículo al respecto en Canarias Semanal, y cómo es el Vaticano el que, es decir, Papa Francisco, para hacerlo de manera concreta, quien le está dando el revestimiento ético a esa propuesta que es tan vieja como el propio capitalismo, es decir, es la promesa de darnos un capitalismo de rostro humano. Pero decía el compañero, es curioso porque el Papa había sido crítico con el capitalismo. Bueno, tendríamos que preguntarnos si lo que pasa es que no ha habido mucha ingenuidad en la izquierda y en la izquierda revolucionaria con respecto a lo que es el Vaticano, con respecto a lo que es una institución milenaria y por tanto que sabe tratar los asuntos de manera muy inteligente, y si el problema no ha sido que nosotros le hemos dado, o algunos de nosotros, porque otros hemos sido críticos, le hemos dado una cancha al Papa Francisco que ahora se destapa. Y toda esa izquierda que le ha estado diciendo el Papa Francisco es maravilloso y le ha estado dando legitimidad, pues actúa como tontos útiles cuando el Papa Francisco demuestra que lo que quiere realmente es lo que ha planteado, ¿no? Esa falsedad del capitalismo inclusivo. Y dejando eso a un lado, es interesante, comparto la mayor parte de lo que dice el compañero. Creo que de alguna manera eso nos remite a un debate que tuvimos en la primera de la jornada, cuando se hablaba de si íbamos a salir de aquí de mejor que como entramos. Y recuerdo que, por ejemplo, Atilio Borón, y de eso lo estuvimos discutiendo aquí, publicó por aquellas fechas un artículo en el que decía la pandemia y el fin de la era neoliberal. Y él planteaba que la pandemia y el coronavirus podía acabar con la era neoliberal. Les recuerdo que otros en aquella época dijimos, nos vemos, yo concretamente y otros compañeros, no sé de dónde sacan la evidencia para decir eso, porque todo indica lo contrario. Y todo indica lo contrario porque como por el otro lado no tenemos fuerza y no tenemos organización popular, pues el capitalismo por sí solo no va a decir, bueno, pues ya no somos neoliberales. Yo creo que esa es la clave. Y ahí estamos, Ángeles decía, de momento estamos hablando por internet, no tenemos organizaciones populares potentes, se ve en el Estado español y se ve en el resto del mundo, y mientras eso no sea así, creo que la salida de la coronacrisis va a ser a peor, es decir, más neoliberalismo con un cambio en lo tecnológico que va a ser para peor cuando podría ser para mejor en otro sistema social. E insisto, si no es la organización popular, no creo que nadie nos vaya a salvar. No nos va a salvar China, no nos va a salvar Rusia. China tiene intereses expansionistas. Cuando China se queda con las tierras de Argentina para poner ahí grandes fábricas de cerdo, que por cierto son un foco para la creación de virus, porque esa es otra opción por donde salen los virus, eso para el campo argentino es tan malo como si lo hicieran Estados Unidos. Cierto que ellos cuando invierten lo hacen en mejores condiciones, pero lo hacen para quedarse con el agua, para quedarse con la tierra y para quedarse con los recursos económicos de otros países. Creo que nos volveremos a equivocar, igual que nos equivocábamos cuando pensábamos que esto iba a dar lugar al fin de la era neoliberal, si pensamos que China nos va a salvar, que Rusia nos va a salvar o que cualquier otro Estado nos va a salvar. La organización popular, si la hay, nos permitirá, si no salvarnos porque todavía estamos lejos de salvarnos, empezar a revertir esta situación. Va a ser por la que estamos viendo ahora, ¿no? Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a dar la palabra a Eduardo. Sí. A ver, comentar dos cosas. Por un lado, hay un término que aparece ahora, es un término muy viejo, pero que aparece ahora sistemáticamente, sobre todo en boca de las grandes instituciones del capital, como puede ser el Deutsche Bank o como puede ser Goldman Sachs, que es el término de la resiliencia. Este es un término, como muchos otros, que viene del campo de la física y que se ha trasladado al campo económico y social. En definitiva, lo que dice este término es la capacidad para hacer frente a un esfuerzo, que es, económica y socialmente es la capacidad para responder positivamente a una situación de adversidad, que es como lo califican los grandes gestores económicos. Y hablan de que ese término será decisivo
en la próxima etapa, sobre todo en lo que ellos consideran una etapa de transición entre la realidad en que estamos ahora y la realidad que nos preparan y a la que denominan nueva normalidad. En términos físicos es muy sencillo, es pues cuando tiran una flecha con un arco, el arco se deforma y tiene capacidad para recuperarse y mantener su estado. En física también esto tiene su miga, porque si un arco lo mantenemos cargado todo el rato, en tensión todo el rato, termina perdiendo su capacidad de recuperación. Todo esto está contemplado cuando ellos plantean el término de la resiliencia en términos económicos y sociales. Apunto esto porque es una de las claves que dan para el futuro. Solo podrán sobrevivir a esta crisis aquellos que demuestren tener una gran capacidad de resiliencia, es decir, una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Y hablan en términos muy duros y dicen explícitamente que el que no sea capaz de tener esa capacidad, el que no tenga los recursos para ser capaces de adaptarse al esfuerzo que se le pide, que esa es la cuestión, simplemente desaparecerá y hablan de muerte en concreto. Muerte económica, pero que muchas veces eso significa muchas muertes sociales. Yo creo que eso es muy interesante porque indica cuál es una de las líneas estratégicas fundamentales de esa situación que se nos prepara en el futuro. Y que mezclado con el de la nueva normalidad, además, esa situación de darwinismo social es la que se proyecta como la posibilidad de subsistir. Solo subsistirán aquellos que tengan resiliencia suficiente como para adaptarse a la adversidad que ellos mismos van a provocar. Yo creo que ese es un concepto que hay que tener claro y que hay que manejar. La otra cosa que quería comentar, y era también a raíz de lo que planteaba Cristóbal últimamente, en realidad lo que estamos insistiendo una y otra vez es que la denominada coronacrisis no es ni más ni menos que un instrumento que va a utilizar el capital y por tanto va a utilizar el imperialismo en su estrategia de dominación, que a su vez es imprescindible para mantener los procesos de acumulación económica. Y esa es la base de la cuestión y eso es en donde hemos de centrar nuestro interés. Y por último, que efectivamente no va a haber una salvación que se sitúe fuera del poder popular. Y eso nosotros yo creo que lo tenemos claro y lo tenemos que tener cada vez más claro cuando nosotros hablamos de ese frente antiimperialista. En lo que estamos pensando es fundamentalmente en un frente de fuerzas populares, en un frente de movimientos populares, que dé cohesión, que rompa esa fragmentación de la que habíamos hablado antes y que genere un poder del que hablaremos a continuación suficiente como para contrarrestar una correlación de fuerzas que por hoy es absolutamente desfavorable. Gracias, Eduardo. Bueno, recuerdo que vamos con un poquito de retraso acumulado. Voy a dar la palabra a Nuria y a Paco. Y por último vamos a cerrar este turno con Joaquín. ¿De acuerdo? Así que Nuria y después Paco. Buenos días. Perdonar por mi tardanza, pero he tenido muchos problemas de conexión por los vendavales de mi zona. Con respecto a lo que se ha hablado antes de las corporaciones, está claro, y yo lo vengo viendo, viendo desde hace mucho, que van a tomar el papel del Estado. El Estado va a ser completamente subsidiario de las multinacionales y las corporaciones. Un papel de control de la sociedad y nada más. Esto lo vemos, la bolsa sube y últimamente más,
Sin embargo, el crecimiento económico de los países disminuye, disminuye, disminuye. Todo eso como es. Ahí está la clave. Luego hay otro tema que yo había comentado hace mucho y que lo vengo oyendo mucho, que es el filantropapitalismo, el capitalismo filantrópico, una mejor traducción española, y eso lo están utilizando mucho Bill Gates y la fundación suya, Rockefeller y los secuaces, Warren Buffett, los grandes millonarios del planeta, el Bezos, Bezos también se quiere meter en esto, y con la filantropía están en el tercer mundo, con vacunas, dirigiendo el agro, y hablando de la cibergracia lo dirigen cibernéticamente, haciendo experimentos genéticos como la vacuna, que yo, aunque no es el tema, pienso que es un experimento genético y ya veremos lo que pasa. Son experimentos genéticos hechos por ordenador. Están destruyendo todas las formas tradicionales y a veces mejoradas que tenían en los países, digamos, subdesarrollados por ellos, con el tema de la cibernética. En ello, yo había oído unas declaraciones, y creo que eran de uno de estos grandes de millonarios, explotar de millones, el Gates o el Rockefeller o alguno de estos, que decían que se había invertido mucho en tecnología durante muchísimos años en la humanidad y que todo eso tenía que servir para organizar la vida en torno a la tecnología, la cibernética, y por ahí va mucho todo, precisamente lo que estamos viendo ahora mismo entre nosotros. Y bueno, pues nada más, el tema del filantropapitalismo que ahora tiene mucha importancia. Nada más, gracias por vuestras intervenciones. Paco, estupendo. Joaquín, brillantísimo con todos tus gráficos, lo has currado mucho. Muy bien, Nuria. Vamos a dar la palabra a Paco y cierra este apartado Joaquín. Adelante, Paco. Sí, muy rápido también. Yo, al hilo de la intervención de Cristóbal, yo no creo que nadie sea tan ingenuo, yo por lo menos, de pensar que nos va a salvar China o Rusia del problema del capitalismo, o que, bueno, en el discurso de Atilio pueda necesaria o vaya a salir algo, una situación de debilitamiento del sistema neoliberal de esta crisis. Yo personalmente tampoco lo creo. Pero yo sí que trataría de visualizar que tanto el papel que hacen Rusia y China en la dinámica económica y política mundial, de alguna forma cambia la correlación de fuerzas. Cambia la correlación de fuerzas en el sentido de que ellos promueven una relación multilateral y contrahegemónica del poder capitalista actual. Y eso de algún modo debilita ese poder capitalista unificado del imperialismo. Obviamente sus vectores son de beneficio, de su propio beneficio, pero también en ese papel multilateral, y yo creo que no son solo palabras, y ellos lo dicen, pero también creo que lo hacen de beneficio mutuo, es decir, ellos invierten y aportan infraestructuras y aportan desarrollo social en los países en los que invierten, y además participan en campañas que no tienen nada que ver con su propio desarrollo económico, como, y yo creo que hay que mencionarlo, como la intervención rusa en África y en la epidemia de sarampión de los años anteriores. Rusia ha distribuido de forma gratuita, desinteresada, en los países del centro de Asia, algo así como 200 millones de vacunas. Y eso ha pasado completamente desapercibido. Quiero decir, no ha habido fanfarrias con eso, pero son hechos, lo han hecho, ¿no? Ese tipo de intervenciones, bueno, uno podría analizar por qué se puedan dar lugar a un país como Rusia, que tiene sus contradicciones y sus claroscuros, desde luego, o en China, y no se dan en la magnífica y generosa Europa o en Estados Unidos, ¿no? En fin, yo creo que el análisis, supongo que lo compartirás, Cristóbal, no es tan sencillo, no es que nos salven ni nos dejen de salvar Rusia o China, es verdad, cambian la correlación de fuerzas, y en ese sentido yo lo sigo con proximidad, sigo los acontecimientos, sigo el fortalecimiento de China y el de Rusia también,
el progreso en el multilateralismo y la debilitación del sistema hegemónico que ha operado durante los últimos 50 años. Yo creo que le tenemos que prestar atención porque cambia la correlación de fuerzas, no porque nos vaya a salvar. Y yo creo que hay que estar un poquito ahí. Unas palabras muy breves también respecto a la cibernética. Celia, el primero en aplicar los principios cibernéticos de la teoría de control a los procesos sociales y económicos fue Salvador Allende en Chile. Fue un intento que hizo de aplicar los procesos cibernéticos al control de la economía. Yo creo que la cibernética solo puede ayudar a racionalizar la producción, a racionalizar la distribución. Son problemas extremadamente complejos que no se resuelven solo con la mano invisible del capitalismo. Hay que poner mucha racionalidad en hacer llegar alimentos a toda la población. Hay que poner mucha racionalidad en eliminar todas las tareas penosas. Yo creo que hemos avanzado mucho y especialmente en el campo. Hay una parte de automatización del campo que ha evitado multitud de trabajos penosos que hacían otros, que a lo mejor nosotros desde la clase media no lo veíamos, pero recoger la cosecha a golpe de hoz, pues es un trabajo que no se lo deseo a nadie. Yo bajé unos días aquí a la puerta de mi casa a quitar nieve y hielo de mi calle para poder salir y le dediqué un par de horas a la pala. Y os puedo asegurar que con un par de horas miserables en la pala tuve agujetas por 3 días. Y hay gente que vive así. Hay gente que vive con trabajos penosos. Y eliminar los trabajos penosos, claro que es un objetivo de la humanidad y de la sociedad. Claro que tenemos que eliminar los trabajos penosos. No solo hay trabajos intelectuales. Alguien tiene que hacerlo. No hablo de quitar la nieve, hablo de multitud de trabajos penosos. Y en la medida que la automatización y la cibernética se pueden utilizar para eso, naturalmente que hay que utilizarlo y hay que desarrollarlo. Que también se utiliza y se utiliza principalmente, como yo explicaba antes, en ese proceso de cibercracia, para aumentar el poder político, económico, social de oligarcas, claro, naturalmente. Pero eso no significa que de la cibernética no salga nada, ni sea necesaria para la mejora de las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que es un debate interesante que tenemos pendiente hace mucho tiempo, siempre aflora, nunca lo terminamos de tener, pero algún día seguramente le daremos el espacio. Muchas gracias. Seguro que sí, seguro que entramos por eso de la tecnología, porque como estamos planteando este mundo que se nos está imponiendo, necesariamente nos va a llevar a ese debate, ¿no? Ese papel de la tecnología y qué tipo de tecnología. Joaquín, te vamos a dar la posibilidad que cierres este apartado antes de entrar en el último apartado antes del descanso. Vale, pues muy breve, casi telemático. Paco apuntaba el tema de la cibercracia. Yo quiero decir que efectivamente no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de control social y de generación de un nuevo contrato social. Y es lo que están planteando, no están planteando otras cosas, están planteando las cosas en esas claves. Necesitamos saber que el desarrollo tecnológico no es ajeno de las dinámicas de control. Cuando hablamos de que haya multitud de información, estamos hablando de que se están planteando que a través del Internet de las cosas, en el 2025 superemos el billón de sensores que van a captar todos nuestros ámbitos, movimientos, informaciones, etcétera, etcétera, de nuestra vida cotidiana. Pero ¿de qué sirve la información si no se hace conocimiento? De nada. Por eso necesitan necesariamente desarrollar toda la dinámica de inteligencia artificial. ¿Y de qué sirve la inteligencia artificial si eso no se convierte en gestión? Por eso necesitan toda la dinámica de algoritmos que no tienen ningún tipo de supervisión. Algoritmos que no solamente es para invertir en bolsa y aumentemos las dinámicas de crack y generemos transitorios bestiales en las bolsas. No, estamos hablando de algoritmos para poder controlar absolutamente nuestra opinión, las cosas que leemos, los gustos que tenemos, las relaciones sociales que generamos, los colectivos con los que participamos, etcétera, etcétera. Luego, sí, esa dinámica es esencial. Otra cosa que no me da tiempo a desarrollar y que Paco ha mencionado de pasada, la importancia del poder productivo y de las cadenas de producción. Hemos menospreciado eso, se ha menospreciado por parte de un capitalismo financierista y nos han puesto encima de la mesa, y China, en el momento que ha cerrado, la gente que trabajamos en empresas tecnológicas, y mucha más gente, sabe lo que eso ha supuesto. Eso para el mundo, por la dinámica y por la estructura productiva que hemos generado.
cosas que habéis comentado. Nuestro amigo Cristóbal, comparto contigo, el gran reseteo no es más que una dinámica disfrazada de la destrucción creativa del capitalismo. Y en esa fase estamos en esa fase, pero necesitan dar un recubrimiento, en este caso, y por eso traía yo el tema del Vaticano, porque necesitan un recubrimiento ético de esas dinámicas. Ya no solamente un recubrimiento tecnológico como elemento de progreso, necesita elemento moral. Y eso los Rothschild lo han conseguido. La dinámica que lleva el Papa y demás no nos da tiempo a analizarla y la dejo ahí. Sobre la revolución industrial, hay multitud de cuestiones, pero desde un punto de vista social yo quiero llamar la atención en lo siguiente. De la segunda revolución tecnológica, hay marginados ahora mismo 1.700 millones de personas en este planeta. De la tercera revolución tecnológica, y lo están haciendo por falta de luz, de la tercera revolución tecnológica, más de 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población de este planeta, no tiene acceso a Internet. ¿Vale? Así que estamos en la cuarta revolución tecnológica y nos están hablando de la quinta en algunos casos. Así que cuando decimos el tema de la revolución tecnológica, no son solamente los procesos de progreso, son los procesos de implantación en las dinámicas sociales. Antes se decía que si el virus no era un elemento racional, un elemento que de per se pudiera generar una dinámica de clases u otra. La tecnología tampoco. Hay una dinámica de uso de esa tecnología que está puesta en una sociedad con unos objetivos muy concretos. El problema es que el medio no puede ser el culpable de la situación. Es quien instrumentaliza y quien maneja los medios quien genera esas dinámicas. Y por último, el tema de la filantropía. La filantropía no es más que esta dinámica que os estoy diciendo de tener que presentar una imagen disfrazada de los procesos auténticos del capitalismo. Tienen estudiado perfectamente en Estados Unidos que las empresas que aparecen con un componente social en su marketing, esas empresas tienen mejores resultados y tienen económicos y tienen perfectamente estudiado que el 88% de la mano de obra en el 2025-2030 serán los millennials. Y los millennials han dicho que quieren identificarse con su empresa también por los valores éticos que ésta tiene. Entonces, cuando hacen estas cosas, no las hacen por una cuestión filantrópica, tienen estudiado el mercado, tienen estudiado a sus trabajadores. Y esa dinámica me parece que es importante ponerla encima de la mesa. La filantropía es un engaño. Cuando vamos a la Business Roundtable y miramos las grandes corporaciones que están ahí metidas, que ahora dicen que van a apostar por el capitalismo de partes interesadas, respetando a los clientes, a los trabajadores, a las comunidades en que invierten, todo ese rollo macabro que están contando por ahí, el primer dato que te dan son los activos que tienen a nivel mundial. El segundo que te dan es la cantidad de trabajadores. Y el tercero, lo que invierten en filantropía. No es solamente la dinámica de Bill Gates o de Warren Buffett o estos. No son solo esos grandes filántropos. Es que la filantropía se ha incorporado en las dinámicas de las grandes multinacionales, corporaciones y bancos como un elemento para conseguir el respaldo de su actividad desde la propia sociedad. Eso es lo que hay detrás. No hay otra cosa de la filantropía. Y por último, BlackRock hay que seguirle. Hay que seguirle. No solamente por lo que estoy diciendo de China, es que BlackRock es el que tiene las mayores inversiones en la bolsa española, en la bolsa alemana. Y la que es ahora nueva vicepresidenta de Estados Unidos, lo tiene como mano derecha de asesor económico, al que ha sido responsable durante muchos años en BlackRock de todas las inversiones internacionales. Esta gente que mueve en inversiones más de 8,7 billones de dólares son los que están gestionando los paquetes de ayuda que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a las empresas estadounidenses, ¿vale? Porque toda la economía norteamericana está dopada. Por sí misma estaría en quiebra la mitad de las grandes empresas del Standard & Poor's 500, ¿vale? Eso. Y por último, comparto, no he querido entrar en ello porque hay otros compañeros que van a intervenir y que van a hablar y que entiendo que saldrá el tema del poder popular y me parece que es un buen elemento con el que poder cerrar este bloque
y dejarlo para desarrollarlo más adelante, al menos por mi parte.